Se cumplirá una semana del triunfo resonante que Donald Trump logró en las elecciones de Estados Unidos. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of Este es all un time. movimiento político nunca antes visto. Creo que es el movimiento político más grande de todos los tiempos. Nunca hubo algo igual en este país. Y ahora vamos a alcanzar un nuevo nivel de importancia porque vamos a ayudar a sanar a este país. Tenemos un país que necesita ayuda de forma urgente. Vamos a arreglar nuestras fronteras, vamos a arreglar todo lo que está mal en Estados Unidos, decía Donald Trump cuando celebraba su regreso a la Casa Blanca en la madrugada del miércoles 6, hablando ante un grupo de sus seguidores en el estado de Florida. Desde entonces, y a medida que avanzaba el escrutinio de los votos, estado por estado, se fueron conociendo más números que consolidaron la victoria holgada de Trump frente a su contrincante, la actual vicepresidenta Kamala Harris del Partido Demócrata. Por ejemplo, el domingo se confirmó que el presidente electo ganó el estado de Arizona, con lo cual ya es un hecho que se impuso en los 7 estados clave en los cuales se definía la elección. Además, el Partido Republicano ya se aseguró la mayoría en el Senado y es cada vez más probable que logre también la mayoría en la Cámara de Representantes, donde anoche por lo menos todavía restaba asignar algunos escaños. En paralelo, Trump ya ha nombrado a algunas personas de su confianza para integrar el futuro gabinete y declara que espera que esos jerarcas puedan asumir sus puestos sin tener que someterse al proceso de confirmación en el Senado. ¿Qué datos relevantes ha dejado el conteo de los votos? ¿Por qué ganó Trump o por qué perdió Kamala Harris? ¿Qué dicen los primeros pasos que está dando Trump como presidente electo? Vamos a recorrer ese punteo y para eso estamos nuevamente con el politólogo Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de la Florida, con quien podría decirse que vamos a completar el análisis que realizamos con él el 31 de octubre, 4 días antes de la votación final. Eduardo, bienvenido, gracias por acompañarnos nuevamente. Un placer estar con ustedes, buenos días. A una semana de la culminación de las elecciones, en síntesis, ¿cómo ha quedado el mapa político de Estados Unidos? Bueno, es obvio que Donald Trump ha ganado una victoria contundente, que el país de rojo, que para muchos, la victoria de Donald Trump es producto de varios factores y entre ellos está, por ejemplo, el mismo proceso interno del Partido Demócrata que llevó básicamente a la idea de que podían reelegir a un presidente octogenario y que al fracasar eso podían imponer una candidata y conducir una campaña creíble en un espacio de 110 días. Y yo creo que el factor principal probablemente es ese, que simplemente los demócratas tuvieron un error de cálculo muy grave y ese error de sucedió el día, hace casi 3 años y medio, cuando el presidente Biden anunció sus intenciones de buscar la reelección, quebrando así su promesa de ser un presidente de transición y de ser un presidente de solo un término. Yo veo que ese factor fue el más importante. Uh-huh. Vamos a ir profundizando en esa gran síntesis. Ahora, yo le preguntaba por el mapa político, cómo cambia con respecto, por ejemplo, al que dejó la elección del año 2020, cuando ganó Biden. ¿Cómo es eso del avance del rojo en el territorio de Estados Unidos? Bueno, fíjese que Estados Unidos se ha caracterizado casi siempre por un noreste y esa banda de estados manufactureros donde estaba concentrada básicamente la industria acerera, la industria automotriz, donde estaba concentrada la clase obrera y sobre todo la obrera sindicalizada en este país,
que ha sido históricamente le ha pertenecido al Partido Demócrata. Hay grandes historias al respecto y pues yo creo que quizás el cambio más notorio de todos es el hecho de que el Partido Demócrata hoy ya no es el partido de la clase obrera norteamericana. Ujú. Y la gran paradoja, y por eso el avance de Donald Trump y del Partido Republicano, es que hoy Donald Trump y el Partido Republicano son el partido de la clase obrera norteamericana que se ha mudado hacia la derecha por una serie de factores que puedo explicar en Sí, ahí estamos viendo en pantalla cómo queda el mapa, cómo queda el mapa hoy, y quizás podemos poner también, le pido a Andrés, el mapa anterior, el mapa del año 2020, para que se note la diferencia, ¿no? Cómo creció el rojo, cómo se redujeron la cantidad de estados azules. ¿Algún comentario adicional sobre este punto, Eduardo? Sí, yo creo que es importante entender que no solo se ha dado digamos, una transformación en términos de los estados como tal, ¿no? Que hoy es este mar de rojo en todo el país, pero dentro de cada estado, por ejemplo, tomemos el caso del estado más azul, que es California. Hay algunos condados en California que hoy son fundamentalmente rojos. Hay estados como, por ejemplo, la misma Florida, que tenía condados urbanos, porque la división antes, la polarización, si tú quieres, antes no solo era republicano-demócrata, urbano-rural. El Partido Republicano era un partido fundamentalmente rural, pero hoy ha tenido unos avances muy interesantes en condados como en el que yo vivo en Miami-Dade, que han sido históricamente demócratas. Mira, acá en este condado no ganaba un candidato republicano desde el año 2004. Y antes de eso, desde antes de 1988. Manera que eso ha venido sucediendo. Y otro dato muy interesante, por ejemplo, en la misma ciudad de Nueva York, el distrito donde fue reelegida Alexandria Ocasio-Cortez, una representante demócrata, progresista, si tú quieres, se autocalifica como socialista demócrata. En ese mismo distrito ganó Donald Trump. O sea, el electorado más o menos que quebró su voto, reeligió a su representante demócrata socialista y votó por Trump. Sí, veía algún dato más sobre el Estado y la ciudad de Nueva York, que son bastiones tradicionales del Partido Demócrata. Kamala Harris se adjudicó la mayoría en la ciudad de Nueva York, pero Trump avanzó de manera significativa en amplias zonas del sur de Brooklyn, Staten Island y Queens. Y veía esto, por ejemplo, en los 5 condados de la ciudad, la actual vicepresidenta tuvo 68% de los votos, pero ese es 8 puntos menos que lo que tuvo Biden en 2020, había sido 76%, y 11 puntos menos que lo que había tenido Hillary Clinton en el año 2016, que había sido 79%, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde yo creo que es importante hacer énfasis, ¿no? Esa comparación con el 2020 es muy importante, porque fíjate, por ejemplo, en el voto hispano y en el voto afrodescendiente. Eh, en el voto hispano, y esto lo demostraron algunas encuestas que nosotros hicimos en la universidad, eh, los hispanos que nos dijeron que iban a votar por Kamala Harris llegaron a estar en todos los estados entre el 56 y el 58%. Perdón, entre el 52 y el 58%. ¿Qué es la comparación relevante? Es la votación del año 2020, donde el 67% votó por Biden. Esa comparación, ahí es donde está toda la diferencia. Ese porcentaje entre 10 y 15% de hispanos que esta vez votaron por Trump, pues facilitó la victoria, particularmente en estados tradicionalmente azules. Y lo mismo se puede decir, por ejemplo, del voto afroamericano, donde más o menos
20%, entre 20 y 25%, o sea, una cuarta parte de los hombres afrodescendientes votaron por Donald Trump. Todavía las cifras reales no nos han llegado, pero más o menos ese es el cálculo. Ahí está la gran diferencia, ¿no? Lo interesante será pues entender por qué hubo ese Bueno, cambio. esa era mi pregunta siguiente, ¿no? En definitiva, con todos estos avances que logró Donald Trump en cantidad de estados ganados, pero además en el crecimiento que consiguió en segmentos sensibles de la población para este análisis, como los latinos o los afrodescendientes. ¿Cuál es la conclusión? ¿Por qué ganó Trump? O, decía yo al principio, ¿por qué perdió Kamala Harris? Sí, esa obviamente es la pregunta del millón, ¿no? Tratando de explicar nosotros la votación hispana, por ejemplo, yo creo que, y yo les anticipaba esto hace 2 semanas, ¿no? Les decía primero que el tema número uno es el tema económico. Inflación y economía son los temas que los hispanos de manera reiterativa nos han venido diciendo que es el tema fundamental. A los hispanos, quizás porque dependen de salarios, dependen de ingresos fijos, para ellos la inflación ha sido un efecto muy fuerte. Y de alguna manera recordaban, ¿no?, los años de Donald Trump, y acuérdense que la memoria siempre es muy selectiva, ¿no? Que durante Trump estaba mejor. Y el hecho es que durante Trump, particularmente el último año de la pandemia, se dieron altísimos subsidios. Y ese recuerdo es el que una buena parte de esa población simplemente asociaban con el presidente Trump y que había mucho más dinero, etcétera. Ese es el factor fundamental. El segundo y lo más curioso para entender es que eh, estos son los que votaron, obviamente son ciudadanos norteamericanos, que quiere decir que son o naturalizados o son votantes que nacieron en los Estados Unidos. Y lo interesante es que esta población, en la medida en la que se nacionaliza o tiene hijos acá, etcétera, se vuelve una población cada vez más como el electorado nacional. Y hay poca diferencia con el electorado nacional. Y en ese sentido, entonces, nos sorprendió muchísimo que el segundo factor más importante fue el tema migratorio. Sí, eso, El, eso el es muy pre- curioso, es hasta chocante, desconcertante, ¿no? Cómo, teniendo en cuenta los anuncios tan severos de Donald Trump en cuanto a su política migratoria, los anuncios que a su vez se basan en lo que ya hizo, ¿no? Trump ya gobernó, o sea, no es un misterio de qué manera puede proceder en esta materia. Teniendo en cuenta, por otro lado, los discursos, ¿no?, tan agresivos, tan insultantes a veces a propósito de la inmigración, que en Estados Unidos es básicamente latinoamericana, ¿cómo es que esos segmentos igual se vuelcan a votarlo? Usted iba por ese lado, ¿no? Sí, exacto. Y ahí es donde otra vez nuestra investigación nos decía algo que era sorprendente, ¿no? Que entre ese electorado hispano, el 40% estaba de acuerdo con la deportación masiva. El 40% calificaba a los inmigrantes recientes como criminales, ¿no? Y en otros estudios también veíamos que los norteamericanos de ascendencia hispana que habían pasado por procesos migratorios decían que ellos habían tenido que pasar por procesos de legalización muy difíciles, muy duros, y cómo era que ahora estos personajes que cruzan la frontera podían instantáneamente no obtener permisos de trabajo e inclusive la posibilidad de quedarse de manera indefinida en los Estados Unidos. Eso a nosotros pues nos llamó mucho la atención, pero no es diferente de cómo anteriores olas migratorias se comportaron, los irlandeses, los italianos, etcétera, ¿no? Ujú. Pero entonces, ¿cuál es la clave? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que espera esa población de Trump o qué es lo que los decepciona de la gestión del Partido Demócrata? Como dije hace un momento, yo creo que la decepción número uno, y es una percepción, por eso hablamos de percepciones, porque nuevamente la economía de los Estados Unidos hoy
es la mejor economía sí, de los países industrializados del mundo. Es una economía con crecimiento del PIB de cerca del 3%, con un desempleo bajísimo, con una tasa de inflación de 2,4%. O sea, todos indicadores macro que, que pues cualquier país estaría ufanándose de esos logros. Ese mensaje del presidente Biden no logró conectarlo. Yo creo que, por ejemplo, si hacemos un contraste con la forma de comunicar de Donald Trump, si Donald Trump tuviese esta economía, él hubiera estado todos los días diciendo que Estados Unidos es la mejor economía del mundo, etcétera. El mensaje de Biden fue, nuestra economía está súper bien, pero saben, los precios siguen altos, ¿no? O sea, siempre hubo una falla de mensaje que no logró convencer al electorado que todavía tenía que ir al supermercado y pagar costos altos, la gasolina estaba alta en relación a los precios de hace 4 años y sobre el tema de la vivienda. Entonces, yo creo que ahí hubo no solo una falla comunicacional, pero una percepción, ¿no? Que es lo que la gente ve. Yo puedo estar bien, pero igual estoy pagando más en la bomba. Yo puedo estar bien, pero igual estoy pagando más en el supermercado, aunque no existe una relación directa Mm. entre lo que hace un presidente y esos precios que son determinados por el mercado, ¿no? Y en cuanto a la política migratoria de la administración Biden, de los demócratas, Más allá de lo que expliqué hace un momento, no, y yo lo veo muy directo acá en la Florida, particularmente entre la población cubana, la población venezolana, la población colombiana, ¿no? Que hay un factor adicional que quizás hasta es una dimensión cultural, ¿no? Por ejemplo, entre los votantes hombres, ¿no? Hispanos, hay una afinidad con Donald Trump que es verdaderamente sorprendente. De la misma manera que la afinidad entre afroamericanos y el presidente Trump, que para muchos analistas lleva a suponer que es una cuestión inclusive de machismo, ¿no? Que se identifican con Donald Trump como hombre y por lo tanto no están preocupados por toda esas cuestiones culturales, por ejemplo. Acá en la Florida hay un rechazo enorme, enorme entre los hispanos a políticas, por ejemplo, de defensa de los transgénero, las políticas los derechos civiles de la comunidad gay, ¿no? Inclusive temas más fuertes que son, por ejemplo, la reforma educativa, ¿no? Inclusive la censura a la enseñanza de algo que acá en este país se ha vuelto muy, muy, muy controvertido, que es enseñar que en Estados Unidos todavía existe el racismo estructural o lo que se llama teoría crítica de raza. Y así sucesivamente, una cantidad de temas culturales con los cuales se identifica la población hispana. Y además, y esto quizás suene demasiado controvertido, pero eh, de alguna manera estas poblaciones a las que me refiero han, yo diría, transferido los prejuicios de clase de sus propios países. Nosotros hemos visto en grupos focales cómo segmentos de estas poblaciones hablan de los que están llegando, ¿no? Menciones de como, por ejemplo, esa no es gente como uno, ¿no? O sea, esta idea de que son diferentes. Nosotros llegamos en avión, hicimos todo legal, cosa que tampoco es cierta, pero lo explican, ¿no? Esta gente es muy diferente. Esta gente son criminales, como decía anteriormente. Entonces, esa diferenciación yo creo es la que explica particularmente no la visión que tuvieron los suramericanos. Eso no necesariamente explica lo que sucedió, por ejemplo, en la frontera de Texas, en el Valle en Nevada, ¿no? Donde hay hispanos que son predominantemente mexicanos. Y esos mexicanos que han votado hoy, ¿no? Por Donald Trump, y ahí yo diría que hay un factor muy importante que es el Partido Demócrata ha tomado a estos sectores más o menos como, digamos,
parte de la continua lucha por los derechos civiles. Y esos hispanos no se ven como parte de esa lucha. Ellos se ven como inmigrantes normales que están persiguiendo el sueño americano. Y yo creo que hay la diferencia en el enfoque de los republicanos. Es precisamente eso, ¿no? Que ellos piensan que el ejemplo mejor que uno tiene en este país es que si uno trabaja duro y fuerte durante muchos años y se dedica, también puede llegar a ser billonario como Donald Trump. Enseguida retomamos la entrevista Análisis con el profesor Eduardo Gamarra desde Miami, en la Florida, en Estados Unidos. Un par de preguntas, por ejemplo. Una, ¿qué evaluación puede hacerse del desempeño de las encuestas, de las que estuvimos todos pendientes en los meses y semanas previos a la elección? Dos, ¿qué dicen los primeros movimientos, las primeras decisiones que ha ido ya comunicando Donald Trump? Hace una semana, el martes 5, la atención del mundo se concentraba en Estados Unidos. Abrían las mesas de votación. En la madrugada del miércoles 6, conoceríamos la victoria holgada de Donald Trump sobre Kamala Harris. ¿Qué novedades hubo desde entonces a partir del avance del escrutinio? ¿Qué novedades ha habido? ¿Qué señales surgen de los anuncios, las decisiones que ha ido comunicando Donald Trump? Estamos conversando esta mañana en Perspectiva nuevamente con Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de la Florida. Profesor Gamarra, Donald Trump ya tiene asegurado su triunfo en el Congreso elector, donde justamente se lauda quién va a ser el titular de la Casa Blanca. Tiene 312 votos en el colegio elector cuando necesitaba 270 para ganar. Ya tiene 312. Kamala Harris obtiene 226. Ahora, mientras tanto, ¿qué pasa o qué ocurrió, qué se sabe con respecto al voto popular? ¿Cómo se dio, cómo termina dándose la relación entre ambos? El tema es que nos habíamos acostumbrado a esa mayoría popular demócrata, ¿no? Inclusive en el año 20, pues hubo una diferencia bastante grande, de cerca de 4 millones de votos entre Biden y Trump. Y esa diferencia pues ha sido completamente borrada y ahora el voto popular lo ganó el Partido Republicano. Y eso pues tiene un significado enorme, porque no solo las críticas que ya se tenían preparadas, que teníamos un presidente elegido por el colegio electoral, pero no por el voto popular, y eso de alguna manera le restaba legitimidad. Pues esa crítica ya no se la puede hacer uno a Trump, y esto refleja que pues la naturaleza del cambio, ¿no? a nivel popular, y lo que decía a un principio, que acá la gran transformación de cómo vota el norteamericano común, y sobre todo el norteamericano de clase obrera, ¿no? que ha apoyado al Partido Republicano y a Donald Trump en particular. Pero eso también lleva a unas serias interrogantes que hay sobre la tasa de participación, que era lo que también estábamos conversando en algún momento, que la tasa de participación en Estados Unidos históricamente ha sido baja, porque la votación acá no es obligatoria. Pero se esperaba, precisamente por la naturaleza tan áspera de la campaña y de cómo se estaba movilizando el electorado, se esperaba una altísima tasa de votación. Sin embargo, las cifras que reflejan el voto popular nos dicen que ha habido una tasa de participación inferior a la del año 20. Y eso es, para muchos, incluyéndome, es algo sorprendente. ¿Una participación más alta habría favorecido a los demócratas? Otra vez, eso era lo que estábamos convencidos los que estudiamos esto, ¿no? Históricamente, una tasa de participación alta favorecía al Partido Demócrata, ¿no?
pero la verdad es que no lo vamos a saber porque, por ejemplo, si uno hace un análisis detallado de ciertas comunidades, veamos, por ejemplo, estados como Pensilvania, en comunidades hispanas, a una semana de los insultos de un comediante a la comunidad puertorriqueña. ¿Y qué es lo que vimos? Que casi el 50% de los puertorriqueños votaron por Donald Trump, ¿no? Entonces, todas las viejas reglas para entender la política norteamericana han sido básicamente desechadas. Entonces, es muy difícil decirlo. Y por supuesto no quiero entrar en teorías medio conspirativas, pero ya sectores de la trumpistas en particular están diciendo que esta tasa de participación fue alta y revela una realidad muy importante, que las cifras del año 20 no eran reales. Uh-huh. Para terminar esta parte del análisis, las encuestas. Recordemos, inmediatamente antes del 5 de noviembre, el promedio de las encuestas de intención de voto cerró con 1 punto de ventaja para Kamala Harris. ¿Cómo se está evaluando el desempeño que tuvieron las empresas encuestadoras? Bueno, yo creo que, y como soy parte del gremio, ¿no? Generalmente hemos sido atacados como los grandes culpables de victorias o de derrotas. En este caso, hay muchísima gente que está acusando a los encuestadores, particularmente dentro del Partido Demócrata, ¿no? Hay una enorme crítica a los encuestadores. Pero yo les diría que es un poco lo que nosotros, en nuestras propias encuestas, por ejemplo, en el caso nuestro, yo violé una de mis leyes básicas, ¿no? que era interpretar no solo quién está ganando, pero tendencias dentro del electorado. ¿Cómo es eso? ¿Qué parte de autocrítica está volcando allí? A ver. Mira, yo durante muchísimos años he venido diciendo que una transformación entre el 2 y el 4% del voto hispano hacia el Partido Republicano básicamente significa que el Partido Republicano gana cualquier elección en cualquier estado donde hay una población hispana. ¿Ok? Y en este caso, nosotros produjimos una encuesta, ¿no? La entregamos el viernes antes de la elección y teníamos una migración del voto hispano del 15%. Y sin embargo, no tuvimos, ¿no? Para decir esto significa que Donald Trump ganará la elección el día martes. O sea, los datos estaban clarísimos ahí, pero nos estábamos enfocando más en que la mayoría de los hispanos siguen votando por Donald Trump, que sigue siendo cierto. Uh-huh. Pero la diferencia es tan enorme con lo que fue el año 20 o con lo que fue históricamente, donde la votación hispana era el 70-72%, o sea, Obama ganó con casi el 75% del voto hispano, ¿no? Y lo mismo podemos decir del voto afrodescendiente. Entonces, esas tendencias deberían habernos dicho desde ya hace varios meses que era imposible para una persona como Kamala Harris, ¿no? Y hubiera sido peor si el candidato fuese Biden, ¿no? No había posibilidad de que ganaran la elección. Es curioso lo que está señalando, ¿no? Un error de apreciación, un descuido, una distracción en la lectura de la información. Sí, o quizás simplemente el miedo a decir, bueno, no ganó Kamala porque estaba dentro del margen de error, y si nos fijamos en todas las encuestas, ¿no? Estaba dentro del margen de error. En todos los estados, casi en todos los estados, salvo los que son sólidamente azules, ¿no? Y especialmente en los famosos estados bisagra, pues estaba dentro del margen de error. Y entonces las encuestas no se equivocaron en ese sentido. No, estaba en una franja de entre el 3 y el 4%, y eso es precisamente lo que han reflejado los resultados. Queda entonces toda una introspección en el gremio al que usted pertenece. Así es, estamos, bueno, al igual que el 2016, cuando sí
se equivocaron muchísimo las encuestas, ¿no? Hoy yo creo que fue más no saber interpretar bien la data, ¿no? Las tendencias, sobre todo entre estos grupos que pues uno decía es suficiente, que la mayoría de los hispanos van a votar por Kamala, que ha sido cierto, pero esa transferencia de voto era la que había que observar, ¿no? ¿Qué dicen los anuncios que ha ido realizando Donald Trump desde el miércoles de la semana pasada de madrugada? ¿Qué se puede concluir a propósito de las designaciones que ha anticipado? Bueno, fíjese que Donald Trump tiene unas promesas muy, digamos, muy grandes que tiene que cumplir, ¿no? En particular, pues está el tema migratorio, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con política internacional. Y en ese sentido, pues sus primeros nombramientos han sido, básicamente tratando de cumplir esa promesa. Tanto la creación de un SAR de migración, nombrando a una persona muy conservadora a esa posición, ¿no? Con el señor Hammond, eso es una señal clarísima de hacia dónde va la política migratoria. Y segundo, la nominación de Stephen Miller, ¿no? a ser subjefe de gabinete para políticas, así ampliamente para políticas, el que ha sido el artífice de toda la ideología antimigratoria. Eso también envía una señal muy fuerte. Y yo creo que vienen otros nombramientos, por ejemplo, el de jefe de gabinete a la señora Stiles. Eso es muy importante. Y simplemente digo lo siguiente, Susie Wiles es una mujer con una larguísima trayectoria como consultora política dentro del Partido Republicano. Ha sido asesora de Marco Rubio, ha sido asesora de gobernadores del estado de la Florida, y una persona extraordinariamente disciplinada. Fue la jefa de campaña de Trump ahora, ¿no? Exactamente, y ella es la que para muchos, ¿no? Le dará una disciplina a la Casa Blanca que no tuvo en su primera administración. Entonces esa es una señal que muchos ven como algo positivo, pero veremos si eso se cumple, porque al final yo creo que todos conocen bastante bien a Donald Trump y conocen su estilo y saben que es como arriar gatos, ¿no? Muy difícil de controlar. ¿Cómo es eso, perdón? ¿A qué alude? ¿A qué dificultad? Acá se dice arriar gatos, ¿no? Como decir, lo más difícil es controlar a un gato, ¿no? Los gatos no siguen órdenes más que de ellos mismos. Y Donald Trump es muy parecido. O sea, Donald Trump tiene su agenda y él la lleva adelante y tiene asesores, etcétera. Pero al final él hace lo que Donald Trump quiere hacer. Uh-huh. ¿No? Cabe aguardar, entonces, dice usted, una administración más ordenada, menos sorprendente o desconcertante. Menos caótica quizás, ¿no? Y esa es pues quizás la gran expectativa que tienen muchos, que sea menos caótico de lo que fue la primera. Pero también tiene, miren, la probable, se dice, no se ha confirmado, la nominación del senador Marco Rubio, ¿no? El senador Rubio, a propósito, es colega nuestro acá en mi departamento, un senador muy conservador, ¿no? Pero inclusive parte del neoconservadurismo que ha sido tan anti-Trump, él no ha sido trumpista desde un principio, fue un gran rival de Donald Trump, y más bien vinculado a toda la época de George Bush, a los Cheney, etcétera. Él sería el secretario de Estado. Secretario de Estado, y si es que él es nominado, pues primero es una recompensa por la lealtad de Rubio, ¿no? Y segundo, creo que también es tratar de dar una señal que al final de cuentas su política exterior
y esto quizás puede sonar muy raro, a pesar de todo lo que se ha dicho, que no va a ser tan diferente de lo que ha ido llevando adelante con el presidente Biden, ¿no? Que ¿Cómo va a es haber esto? cierta ¿Puede conciliación. desarrollar, puede ampliar esta afirmación? Sí, claro, mire, Marco Rubio es como dije, eh, un neoconservador que ha sido un defensor muy grande del uso del poder norteamericano en el exterior, ¿no? Un gran defensor de las actividades norteamericanas en el Medio Oriente, un enorme impulsor del apoyo a Israel y ahora también, ¿no? O sea, yo creo que el apoyo a Netanyahu y la relación con Israel se verá muy fortalecida. eh, Habrá que ver qué pasa con el conflicto ruso y sobre todo con la posibilidad de llegar a una paz en Ucrania. En ese sentido, Marco Rubio ha sido muy claro, ¿no? Él ha apoyado la alianza con Ucrania y no ha estado pues, muy favorable a una relación más estrecha con Putin. Entonces, veamos, porque al Ujú. final de cuentas, él será el secretario de Estado de Donald Trump, ¿no? Si bien él va a llevar sus propias ideas, ¿no? Él tiene que cumplir básicamente Mm. lo que es el impulso de la política de Donald Trump. Y respecto a América Latina, ¿no? Eso también es importante. Eh, Marco Rubio ha sido uno de los más duros críticos de la política migratoria de Estados Unidos, siendo él cubanoamericano, ¿no? Segundo, la política hacia Cuba probablemente se endurecerá. La política hacia Nicaragua probablemente se endurecerá y la política hacia Venezuela también. Esta idea de presión máxima probablemente retornará y será pues el impulso central de la política hacia la región. Y se profundizarán las relaciones particularmente con la Argentina, ¿no? Sobre todo con el presidente Milei, que ya son relaciones fuertes, con la administración Biden, serán más fuertes aún con Donald Trump, y por supuesto con Nayib Bukele en El Salvador. Entonces yo creo que esa es la señal que envía un senador conservador como Marco Rubio, que a propósito enseña política en la universidad, y donde pues cuando uno escucha lo que él dice, él tiene no solo que es una persona muy bien leída, pero es una persona que ve al mundo desde la óptica del realismo, ¿no? Del Mm. realpolitik, digamos. Para ir completando la entrevista de hoy, eh, los oyentes saben, además de la elección del presidente, en estos comicios que culminaban el martes 5 también se renovaba el Congreso, ¿no? Se renovaba toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. En la noche misma de la elección ya quedó claro que el Partido Republicano obtenía mayoría en la Cámara Alta. Faltaba saber qué ocurriría en la Cámara de Representantes, aunque todo indicaba que los republicanos también conseguirían mayoría allí. ¿Ha habido novedades con el avance del escrutinio? No, aún no, pero hay, como bien señalabas, la mayoría piensan que el Partido Republicano logrará los 418 escaños, perdón, los 218 escaños para lograr una mayoría en la Cámara Baja, pero no tendrá la capacidad, por ejemplo, en el Senado, ¿no? O sea, controlará ambas cámaras, pero no tendrá una mayoría absoluta. Y eso hace entonces que los 47 senadores que ahora tiene el Partido Demócrata puedan de alguna manera controlar los embates más extremos, digamos, del Partido Republicano. Lo mismo veremos en la Cámara Baja, que no habrá una mayoría de 2/3, sino será una mayoría simple, y eso pues logrará impulsar ciertas cosas, pero será difícil aún imponer la agenda republicana
así de manera directa, ¿no? A ver, y aquí viene mi última precisión. Usted acaba de decir, será difícil imponer la agenda republicana de manera directa. ¿Usted se refiere a la agenda republicana o a la agenda MAGA? Make America Great Again, el movimiento de Donald Trump. Quiero decir, ¿veremos al Partido Republicano completamente alineado con Donald Trump o habrá fisuras, habrá diferencias? ¿Qué cabe esperar en ese sentido? Bueno, esa pregunta, por ejemplo, la estamos viendo ahora en el debate sobre quién será el líder de la mayoría en el Senado. Y ahí está la tensión entre los que están muy alineados, muy leales a Donald Trump, y la expresión máxima de eso es el senador Rick Scott de la Florida, que acaba de ser reelegido, ¿no? Versus, ¿no?, los senadores que son considerados y los llaman de manera despectiva, ¿no?, rhinos o rhinos, ¿no?, republicanos solo en nombre, ¿no?, que también están en la pugna por ser líderes de la mayoría republicana en el Senado. Entonces, hay esa tensión interna que creo que continuará. Probablemente triunfarán los de MAGA, no, Rick Scott probablemente será el jefe de la mayoría en el Senado. En la Cámara Baja, yo creo que más que nada esto va a ser un referéndum sobre el que hoy es el Speaker, el presidente de la Cámara Baja, Johnson, quien ha tenido un desempeño muy, muy dirigido por el presidente electo Trump, pero que podría haberse cuestionado por algunas decisiones y podría haber un cambio, pero no hacia una persona no trumpista, sino quizás hacia una persona aún más leal que Johnson, ¿no? Uh-huh. Pero en definitiva, ¿cómo se va a comportar? ¿Qué cabe esperar del comportamiento de la bancada republicana en cada una de las cámaras? ¿Funcionará monolíticamente? Funcionará, harán grandes concesiones a la Casa Blanca, a Donald Trump en particular, pero les será difícil pasar grandes reformas. En particular, por ejemplo, la reforma migratoria tan urgente, ¿no?, probablemente tendrá muchísimos escollos en ambas cámaras, no solo por las divisiones internas dentro del Partido Republicano, sino por lo que la oposición podrá de alguna manera frenar al no tener esa mayoría absoluta para lograr pasar una gran reforma como la que se viene por lo menos intentando. Eduardo Gamarra, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Pittsburgh, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de la Florida. De nuevo, gracias por su atención a nuestra llamada, por sus apuntes, por todos estos aportes al análisis. Muchísimas gracias por la invitación, un placer siempre. Seguimos en contacto.